Ya que ya hemos hablado del primer mandatario mestizo del país y de su inseparable esposa, ahora toca revisar a los personajes que lo acompañaron entre el 2001 y el 2006. Gente de todo tipo, congresistas, ministros, fiscales, todos dignos de parodia. Carlos Ferrero Costa, o Carlos Florero, fue la sátira del político, una figura que muchos recuerdan como el vocero oficial del caos durante el gobierno de Toledo. ¿Y por qué Florero? Hace referencia al floro. En Perú, florero es jerga para describir a alguien que habla mucho pero no hace nada. Promesas vacías y un sinfín de ejemplos que da flojera mencionar. ¿Por qué? ¿Por qué me dice delfín? Porque sales a hacer una gracia y después nada. Nada. ¿Cómo sabes que no hago nada? ¿Ah? Pregúntale eso a tu hermana. Ya te he dicho que no tengo hermana, tengo hermano. ¿Así? Hijo se llama. Entérate, pues. Entérate por las noches. Es hermana. No me voy a exasperar. Voy a hablar tranquilo. Ferrero fue bachiller en Letras y Derecho y ejerció como periodista en radio y televisión. En paralelo trabajó en el Banco Central de la Reserva del Perú. Desde 1965 y en 1976 ya era gerente administrativo. Enseñó Derecho en universidades de prestigio. Su carrera política arrancó en los años 90, cuando Fujimori cerró el Congreso en 1992. Ingresó al Legislativo con Cambio 90, el partido del Chino, participando así en el segundo mandato de Fujimori. Pero en 1999, antes de las elecciones del 2000, renunció al partido en rechazo de la tercera reelección. No, tal como Ferrero, este hijo de perra, yo lo desaparecería ahorita. Este es el hombre más ruin, peor que la oposición. Quinta columnista. Peor que la oposición, porque te prefiero a su maestra, te prefiero a un dueña Pantoja. Es un definido. A Díaz Canseco, pero este es una malagua y mierda. Sí, realmente es así, exactamente. Ya, que le pase algo a este hombre. Pues realmente es un Ya. ciudadano, así es. ¿Qué cosa es eso? Es un tipo que la pinta oficialista y no parece. Yo le diría, oiga, porquería, cállese. ¿No? De frente. Entonces caminaría y lo agarraría del cuello y de... ¿A qué vino eso? A que esos eran los que gobernaban el Perú. Tendrá más sentido cuando se hable de Montesinos y su mancha. En las elecciones del 2000, Ferrero postuló al Congreso con Perú Posible, el partido de Toledo, y oficialmente Fujimori ganó la tercera presidencia y Toledo quedó en segundo puesto en la segunda vuelta. Y como sabemos ocurrió la renuncia del presidente, así que ya saben, cafón, fax y esas cosas. Y todo esto abrió el camino a nuevas elecciones en 2001. Ferrero fue reelegido y llegó a presidir el Congreso. Entre 2001 y 2003 fue presidente del Congreso, luego de 2003 a 2005 fue presidente del Consejo de Ministros. En 2005 ocurrió el Andahuaylazo, una insurrección liderada por Antauro Humala, que tomó una comisaría en Andahuaylas y dejó 6 muertos. Todo en nombre del etnocacerismo, una mezcla de nacionalismo radical, militarismo, antichilenismo, antiimperialismo, resentimiento histórico y reivindicación indígena. Y autoritarismo, por supuesto. En cuanto a los etnocaceristas, esos que se han enfrentado a la policía, a palazos, se han enfrentado. La toma y las muertes fueron en vano. Se intentó censurar tanto a Fernando Rospigliosi, entonces ministro del Interior, también parodiado, como a Ferrero, pero no prosperó. Ferrero presentó su renuncia el mismo día que Fernando Olivera fue nombrado canciller. Aunque se pensó que el problema era con Olivera, el error se venía de antes, con el ex canciller Rodríguez Cuadros, quien había querido redibujar los límites marítimos con Chile, sin rendir cuentas. Sumada con la decisión de presentar a Olivera como canciller, fue tomada sin consultar a Ferrero. Fue el detonante. No tener control sobre su gabinete fue razón suficiente para su renuncia. ¿Y quién lo reemplazó? Pedro Pablo Kuczynski, que una década después sería el presidente. Ferrero falleció el 31 de enero del 2025, a los 83 años. Será recordado como el vocero que se interponía entre la prensa y los mandatarios, intentando justificar lo injustificable. Terminar esta conferencia de prensa, quiero decirles, comunicarle oficialmente al país, que no es necesario el estado de emergencia, porque ya el Perú hace rato que está en emergencia. El gobierno en cuidados intensivos y el cholo está en coma. Pero mientras haya vida, hay esperanza.
Hay esperanza, sí, como Club 700. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Ni los sinaveños, ni los cocaleros, ni los humanas, nadie, ni la oposición, ni las encuestas, ni la mafia, ni los fujimontesinistas van a hacer que este gobierno se venga abajo. Mesa Almedos. Oye, eso negro. ¡Ay, ay! Fernando Rospigliosi Capurro, o Fernando Rospulgoso, interpretado por Jorge Benavides, un nombre que suena a prócer sin estatua, y es que este señor tiene trayectoria, aunque no toda cabe aquí. Rospigliosi venía del periodismo, estudió sociología en la Católica, graduándose en 1966, fue editor de caretas, columnista, opinólogo, hasta que terminó siendo ministro. Un sociólogo ilustrado, con palabras para justificar lo que decía. Crítico feroz del fujimorismo, no se guardaba nada contra Montesinos, Keiko o el propio Fujimori. Era de los pocos que decían lo que los otros callaban. En 2001, su nombramiento como ministro del Interior parecía lógico. Conocía el sistema desde fuera y quería arreglarlo desde dentro. Pero ser ministro no es solo pensar bonito. Su mayor reto fue lidiar con la Policía Nacional y proponer reformas. Como suele pasar, los cómodos se incomodaron. Chocó con generales que no querían soltar el poder, ni los privilegios. Pero como siempre, todo quedó igual. En 2002 firmó un convenio con la Comisión de la Verdad y Reconciliación para transparentar información sobre policías caídos durante el terrorismo. En 2003, tras su salida del ministerio, fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Inteligencia. ¿Qué hacía ahí? ¿Quién sabe? ¡Ahí viene el presidente! Hermano Rospulgoso, soy el presidente. Dios, hermano, he venido a darte mi abrazo y mi apoyo fraterno. Yo no te voy a abrazar, Alejandro, porque yo estoy muy resentido contigo, porque en los momentos más difíciles tú no estuviste a mi lado. Es verdad. No hagas pucheros, pero nunca es tarde para rectificar. Nunca es tarde. Digan, que lo abrace, que lo abrace, que lo abrace, que lo abrace. Hermano. Hermano. Gracias, Alejandro. Volvió al ministerio meses después, otra vez removiendo fichas, pero en abril de 2004 estalló el escándalo de Ilave. El alcalde Cirilo Robles fue linchado por una turba, acusado de corrupción. La Contraloría no encontró irregularidades, pero ya era tarde. En medio de las críticas presentó su renuncia. Fue en mayo de 2004. Lo reemplazó Javier Reátegui. Siguió escribiendo columnas y siguió teniendo relevancia en las opiniones políticas nacionales. Vamos a ir a ver mi novela Eva del Edén. Bueno, yo voy a seguir adelante con mis denuncias, así ustedes digan que son unos refritos. La última pregunta, por favor. Sí, así usted. Dígame. Señor Saviola. Oiga, ¿por qué Fabiola? Saviola por el conejo Saviola, pues. Dígame, ¿a usted le ha decepcionado este gobierno? Sí me ha decepcionado, señor, porque en el momento en el que más... Ya, oye, pues, tranquilo. Llámalo. Los conejos no lloran. El momento en que más lo necesité, Alejandro Choledo me dio la espalda, señor. Por eso yo sí estoy resentido con el gobierno. Sí, yo estoy. Estamos contigo, Rospi, estamos contigo. Tranquilo. Pasa la agüita. Cosas que me parecieron interesantes fue que en 2021 postuló con Fuerza Popular, sí, el partido de Keiko. Ironías de la vida. Y en sus años como ministro habría asignado resguardo policial a Keiko, sin orden judicial, siendo ella ajena al gobierno. Interesante, ¿no? Personajes ocasionales: Tongo Gordo Casereto. Parodiado por el Gordo Casereto, Tongo Gordo Casereto fue la versión caricaturizada de José Abelardo Gutiérrez Alaña, el icónico cantante de chicha, famoso desde los 80 con la pituca y más tarde viral con sus versiones en falso inglés. Carismático con su clásico Le Tongué, supo reírse de sí mismo. Falleció en 2023, dejando un legado único y un meme para la posteridad. Batman y Robin. Elaine Carp, una parodia en la que Batman era Toledo y Robin el tío Lelo. Solían aparecer cuando el Cholo usaba sus poderes para hacer favores a alguna fémina, tratando de no ser descubierto por su esposa, Elaine Carp. Hubo varios episodios de este alter ego. Otra vez el Gordo Casereto. Pero lleva una cantante del siglo pasado, con aires de diva andina.
El personaje estaba inspirado en Ima Sumac, seudónimo de Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, una soprano peruana de fama mundial, conocida por su asombroso rango vocal de más de 4 octavas. Ima Sumac triunfó en Hollywood durante los años 50, siendo una de las pocas artistas latinoamericanas en alcanzar el estrellato internacional. En ese tiempo, su estilo combinaba música andina, sonidos exóticos y orquestaciones exuberantes. Aunque su carrera floreció en el extranjero, en Perú fue muchas veces incomprendida y hasta criticada por su extravagancia. La parodia, sin embargo, iba más allá de la referencia directa. En tono de burla, mezclando el perfil de la diva con los aires de superioridad cultural que algunos atribuyeron a Elaine Carp, la primera dama, el sketch se burlaba de esa mezcla entre orgullo andino y afrancesamiento, típica de cierto sector de clase media ilustrada que quiere defender la cultura andina, pero desde la distancia. Y pensar que aún no acabó con los personajes parodiados de la era de Toledo. Cuídense en todos los sentidos. Chao.